Pues muchísimas gracias, mi Edgar. Bienvenidos a todos. Pues vamos a examinar de manera pues teórica y práctica. Vamos a considerar la estrategia para enseñar a Cristo y formar líderes, formadores de líderes. Jaime siempre nos contaba, pues yo creo que todos lo han de recordar aquí, el testimonio del hermano Luis Torres Márquez, que visitó durante 5 años a un solo interno, le apodaban el Chiquitico, el venezolano, y se enfocó en ese, y cuando éste realmente nació de nuevo, conoció a Cristo y siguió siendo discipulado por Luis Torres Márquez, ese hombre le habló de Jesucristo a todos en la cárcel. Jaime fue uno de los resultados de su labor y se volvió como el segundo de él, y juntos vieron un avivamiento sin precedentes en Lecumberri, porque fueron en los 6 años que pues cuenta Jaime, fueron miles los que recibieron a Cristo, evangelizaban el total de la cárcel 3 o más veces por año, una cosa impresionante. Y él decía y repetía mucho esta frase: evangelizar y no discipular es una lamentable pérdida de tiempo. Estamos en un tiempo donde hay mucho evangelismo, pero casi nada de discipulado. Vivimos en un tiempo donde hay demasiada información. Ya con las inteligencias artificiales, ya les preguntas cualquier cosa y te la contestan, y te la contestan muy acertadamente. Pero hay demasiada información, pero casi ninguna formación. Y eso es lo que la iglesia necesita hoy: formación, pues ya tiene demasiada información. Y la formación solamente se produce mediante el discipulado. Les voy a pedir que tengan su Biblia, su Nuevo Testamento a la mano, y que vayan abriendo en los versículos que voy a ir mencionando. No los voy a poner en pantalla. Mateo 28, del 18 al 20. Abran, por favor, su Biblia en Mateo 28, del 18 al 20, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y dio la promesa: He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, en Mateo 28, del 19 al 20, Jesús nos da tres principios que son los que rigen, o que son los que debemos nosotros mantener para poder llevar a cabo la estrategia de Cristo y ver los resultados de Cristo. El primer principio es que el líder debe ir al discípulo y no viceversa. O sea, debemos ir a la gente. Esto es contrario a la tendencia de la iglesia hoy, cuyo propósito es hacer que la gente vaya, que asista a un lugar. Estamos constantemente invitando a la gente que venga o a que vaya a cierta parte, a cierto lugar. Jesús no dijo: vayan e inviten a la gente y tráiganla a este monte y aquí hagan un centro de discipulado para enviar misioneros a todo el mundo. No, Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Sus últimas palabras antes de ser elevado al cielo fue: me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Al endemoniado gadareno que liberó, le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. A los que sanaba milagrosamente, en vez de enviarlos al templo a dar testimonio, les decía: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Casi todos los esfuerzos, planes y estrategias de la iglesia de hoy para discipular tienen como centro un lugar. Le llaman instituto bíblico, escuela bíblica, centro de capacitación, seminario, retiro, etcétera. Y establecen ese lugar como el centro a donde debe ir la gente para aprender de Dios.
Pero ese sistema es el sistema de Babel, es el sistema religioso que impera en el mundo entero. Y saben, es un sistema fracasado, es un modelo fallido. Dios mismo nos mostró que ese modelo no funcionó, ni funciona, ni funcionará. Dios nos lo mostró en la historia del pueblo de Israel, que vivió toda su vida centrado en un lugar o en el tabernáculo hasta la construcción del templo y en el templo hasta que fue destruido. El tabernáculo y el templo, demostrado con la Biblia, son sistemas fallidos que siempre terminan en corrupción. Solo daré algunos ejemplos, hay muchísimos. Recién inaugurado el tabernáculo, en Levítico capítulo 10 lo puedes leer si es que estás tomando notas. Nadab y Abiú, sacerdotes, hijos de Aarón, fueron consumidos por fuego. Dios los calcinó porque ofrecieron fuego extraño. Piensa esto, si el tabernáculo en sí hubiera funcionado, Nadab y Abiú hubiesen sido transformados, vivirían en santidad y no habrían cometido semejante pecado en el mismo tabernáculo. Hay un principio, tal como es el sacerdote, tal como es el pueblo, ¿no? Entonces, si los sacerdotes que vivían adentro, que estaban allí en ese sistema, en el corazón de eso, no podían ser transformados, pues menos la gente, ¿verdad? Segundo, a pesar de que tenían el tabernáculo, ustedes lo pueden ver esto en Éxodo 34, Aarón cedió ante la presión del pueblo e hizo un becerro de oro y más de 3,000 personas murieron. O sea, el tabernáculo no les fue suficiente. Por causa del tabernáculo y de anhelar liderazgo, las familias de Coré, Datán y Abiram se rebelaron. Y eso terminó en una desgracia que destruyó a muchas familias y mató a 14,000 personas, 14,600 para ser exactos, en Números 16. Una vez que ya estaban en la tierra prometida, después de Josué que conquistaron y se establecieron en la tierra, Dios ordenó a Josué poner el tabernáculo en Silo, porque Silo era una ubicación que estaba en el centro de toda la tierra prometida, y ordenó que todos los israelitas peregrinaran, viajaran a Silo a ofrecer sus sacrificios. Y conocemos la historia de los jueces, ¿verdad? Una historia repetitiva. Están en prosperidad porque están buscando a Dios, pero se descarrían, se van tras dioses ajenos. Dios levanta opresores, levanta enemigos, los oprimen, los someten, claman en su angustia a Dios. Dios levanta un libertador, un juez, que los libera poderosa y milagrosamente y los conduce otra vez a Silo, otra vez los lleva a adorar a Dios, a volverse a Dios, porque volverse a Dios era practicar las fiestas y obedecer todo lo que ya estaba escrito en Levítico y en Números. Y se repitió y se repitió y se repitió y se repitió. El resumen de Jueces es que cada quien hacía lo que bien le parecía. Luego nos vamos a Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 2 en Silo, los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, que vivían allí en el tabernáculo. Eran codiciosos, perversos, ladrones y corruptos, y abusaban de los sacrificios de los hijos de Israel, además de que fornicaban con mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo en el tabernáculo. Ni siquiera la vida santa de Samuel fue suficiente para que sus hijos, en 1 Samuel capítulo 8, que también vivían en el entorno del tabernáculo, no fueran corruptos y avariciosos, y usaron el tabernáculo como base para dejarse sobornar y pervertir el derecho. Se construye el templo. Que del templo ni se diga. Podríamos hacer un libro, bueno, ahí está todo, el libro de los reyes, ¿verdad? Cuando se construyó el templo, fue tanto el pecado y la corrupción que llegaron a tener los sacerdotes, los levitas, ídolos de piedra, madera, plata y oro dentro del templo.
El rey promovía eso y Dios les mostró a Jeremías y a Ezequiel mediante visiones las abominaciones tan depravadas que cometían los sacerdotes y levitas en secreto dentro del templo. Por eso es que Dios terminó destruyendo el templo. Permitió que lo destruyeran. Construyen un segundo templo. Jesús lo definió en una sola palabra. Esta es una cueva de ladrones. Y eso se había vuelto una corrupción total. ¿Y qué dijo Jesús de ese templo? Destrúyanlo. Por eso Jesús mandó, vayan. No dijo traigan, dijo vayan. Los que hemos sido llamados a servir a Dios en las cárceles o a predicar el evangelio o a servir a Cristo, tenemos este enorme privilegio de poder obedecer el mandamiento de ir a las personas, de ir a los presos o a los centros de rehabilitación o casas hogar o calles, orfanatorios, etcétera. Pero cuidado, porque corremos el riesgo de ir y estancar la obra de Dios a donde vamos por no replicar la misma orden a aquellos que vamos. Jesús nos manda a nosotros ir. Nosotros debemos ir y a aquellos a quienes vamos, también debemos mandarles lo mismo que nos mandó Jesús ir. Debe ser una cadena. Yo voy y aquellos a que voy les digo que vayan y aquellos a otros que vayan. Corremos el riesgo de ir a la cárcel y ahí establecer de nuevo el modelo centralizado en un lugar y hasta ponernos a construir un templo o un auditorio o un pues salón allá adentro. Qué bueno que las autoridades nos puedan dar un espacio digno donde realizar la misión que Jesús nos ha dado. Qué bueno. En el DF nos han dado o el templo que ya alguien más hizo, o en el centro escolar, o en una sala, o en un salón, o en el patio. Pero ese lugar no debe ser el centro de lo que hacemos, sino que debemos usar ese lugar de manera temporal para enseñar a quienes servimos que ellos también deben ir y llevar el evangelio a sus celdas, a los patios, a los jardines, a los corredores, a las gradas, a las mesas de visita familiar, a las áreas de castigo, en fin, hasta el último rincón de la cárcel. No sé de qué manera enfatizar lo siguiente que te voy a decir, pero lo voy a decir despacio. Debemos movilizar a los que se reúnen con nosotros en el lugar que nos dan las autoridades, o si estás en la calle, en el lugar que tienes, porque si tú en la calle tienes un salón, rentas un auditorio, está bien, pero ese lugar no debe ser el centro, sino que debemos movilizar a las personas que se reúnen con nosotros para que ellos vayan y hagan discípulos. En nuestro caso particular de las cárceles, lo hagan en las celdas, en los pasillos, en los patios, en cualquier lugar disponible dentro de la cárcel. Lo mismo aplica afuera de la calle. Y es más fácil lograrlo acá afuera, porque si tengo un salón y se congrega gente en el salón conmigo y todos los domingos vienen, debo tener una estrategia tan clara y definida que movilice e involucre a todos los asistentes al salón, al auditorio, a que evangelicen a otros y reúnan a otros en sus casas o las casas de otros o en el parque o en la playa o en donde sea, para que repitan el mismo proceso. Debemos enseñarles que así como nosotros hacemos, ellos también deben hacer, que ellos también pueden. Ahorita vamos a ver el segundo principio que tiene que ver con eso, que ellos deben repetir el mismo proceso que nosotros estamos haciendo porque el llamado también es para ellos. Y así lo vemos en el libro de los Hechos. Todo comenzó bien. Abre tu Biblia en Hechos 5:42. Todo comenzó bien. Ya cuando esos 3,000 habían sido bautizados, creyeron y los bautizaron, dice después que 5,000 más fueron añadidos, ya tenían 8,000. Dice en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En el templo hacían evangelismo, obviamente. En las casas discipulaban. Ellos se quedaron con la idea que el evangelio era únicamente para los judíos. Ellos no entendieron que el evangelio también debía llegar a los gentiles.
Fue en Samaria cuando se sorprendieron y después cuando pues Bernabé en Antioquía y después dijeron, no, pues sí, también, ¿no? Porque Pedro fue pues llamado por el Espíritu Santo para ir a casa de un pues gentil y fue algo que los asombró mucho, de manera que también a los gentiles ha dado, porque ellos no, entonces estos eran puros judíos. Pero los apóstoles nos muestra la Biblia y una de las evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios es que no esconde los errores de quienes escribieron la Biblia, porque cualquiera que escribe la historia de algo quita los errores que ellos han metido. La Biblia está repleta de errores de los mismos que han escrito la Biblia, porque nos muestra la verdad. Cometieron el error de establecer a Jerusalén como el centro de la fe de los nuevos creyentes. En vez de enviarlos a sus comunidades de donde habían venido, muchos habían venido de pues Galilea y de otros lados, se asentaron allí y después de 5 a 7 años, los eruditos no se ponen bien de acuerdo aún, pero algunos dicen 5 y los que más dicen 7 años. De Pentecostés a Hechos capítulo 6 pasaron mínimo 5, máximo 7 años. Y empezó a haber murmuración, empezaron los problemas. Murmuraban los griegos contra los hebreos, un problema gravísimo, porque era un conflicto racial, y los conflictos raciales son los más violentos y terribles. Los apóstoles optaron por establecer a 7 discípulos, que les dicen los 7 diáconos, no dice Hechos que sean diáconos, simplemente levantaron 7 que los ayudaran, y eso resolvió el problema temporalmente, pero no fue la solución. Lo calmó como por unos meses, por lo que sigue después. Pero vámonos al segundo principio. El primer principio, pues, es el líder debe ir. Nosotros debemos ir a la gente. El segundo principio, el discípulo no nace, el discípulo se hace. Por eso Jesús dijo, hagan discípulos, dijo, hagan. No dijo descubran, no dijo detecten, no dijo casen talentos, no dijo convoquen y de los que convoquen elijan, ¿no? Como si fuera como un concurso, ¿no? Como La Voz de México o esas cosas que quieren encontrar a alguien que canta bien y convocan a 20 y los ponen a cantar a todos y escogen al mejor, ¿no? Ah, porque este nació para cantar. Hay gente que nace para cantar. Definitivamente hay gente que nace para jugar fútbol, para el béisbol, para la música. Es que hay gente que es prodigiosa desde niños. O sea, nacieron para eso. Todos nacimos para algo, pero hay quienes tienen dones espectacularmente impresionantes en el arte, en la música, en los deportes. Pero ¿saben qué? Nadie nació discípulo. Nadie nació líder, nadie. Porque si hubiera alguien nacido líder, Jesús hubiera dicho, en vez de hagan discípulos, hubiera dicho busquen discípulos o descubran a los discípulos. Entonces, hacer discípulos. Ahorita en un ratito voy a ampliar este punto. Quiero conectar esto con el tercer principio. El primero, pues, es el líder debe ir al discípulo y no viceversa, no como es normalmente. Número dos, el discípulo no nace, el discípulo se hace. Y eso nos conecta con el tercero, porque si dijo hagan discípulos, ¿cómo se hacen los discípulos? Bueno, Jesús lo dijo, el discípulo se hace mediante 2 pasos. El primer paso es el compromiso y el segundo paso es la enseñanza, el discipulado. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está el compromiso. Pero ese es el inicio. El segundo paso, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Ahorita voy a ahondar un poquito más en esto. Desde el momento en que una persona recibe a Cristo, nuestro primer objetivo debe ser que se comprometa con Cristo por medio del bautismo en agua. Yo debo
intencionadamente dirigirlos hacia allá. No debe pasar mucho tiempo, no debe pasar un año para que yo por fin bautice a alguien. En la Biblia, en los Hechos, los bautizaban el mismo día. Y el bautismo es el inicio, no es la meta ni el fin. Yo me he dado cuenta en estos años que en la mayoría de las iglesias, una vez que logran que se bautice a alguien, que les toma de 1 a 3 años, lo dejan en la iglesia y se van por otros. Piensan que ya la misión se cumplió, pero no, el bautismo es el inicio. Una vez bautizado, se le debe enseñar todos los mandamientos de Jesucristo, todas las cosas que él mandó. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Ese es el plan de estudios, no hay otro. No dijo enséñenles sobre el tabernáculo o sobre o sobre los profetas o sobre el arca de Noé. No, no, no dijo específicamente. Para ser un discípulo, tienes que enseñarles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ellos estaban haciendo esto, pero cometiendo el error de centralizarse. Y la obra siguió creciendo. En Hechos 6:7. Abre tu Biblia ahí, Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba 7 veces. En el libro de los Hechos habla de la multiplicación de los discípulos, no de la adición, porque la multiplicación es esa reacción en cadena que va aumentando exponencialmente. Dice grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero inmediatamente después de esa declaración que en Jerusalén se estaban multiplicando los discípulos, no se estaban multiplicando a donde Jesús dijo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, estaban estancados allí. Inició la persecución. Inicia la persecución con Esteban y se desata una persecución contra toda la iglesia. Vayan a Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice en Hechos 8:1, hablando de Esteban, que Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Qué increíble, ¿no? Alguien muy acertadamente dijo, si no aplicamos Hechos 1:8, Dios nos va a aplicar Hechos 8:1. ¿Qué dice Hechos 1:8? Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice Hechos 8:1? El inverso, 1:8, 8:1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Si nosotros no lo hacemos por nosotros mismos, Dios lo va a hacer por la fuerza. Pues Dios lo va a hacer, si no lo hacemos por las buenas, Dios lo va a hacer por las malas. Fue entonces cuando comenzó la verdadera expansión del evangelio. Y Pablo, fue un instrumento clave de Dios para reforzar los 3 principios dados por Jesús. Repito, primer principio, el líder debe ir al discípulo y no viceversa. Debemos nosotros ir a la gente. 2, el discípulo no nace, el discípulo se hace. 3, el discípulo se hace mediante el compromiso y la enseñanza, que es el discipulado. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos de esto. Al ir a la cárcel o al centro de rehabilitación o a la casa hogar o a la calle, al parque, a la sierra, a la plaza, a la playa o incluso al auditorio, salón, templo o edificio que yo tengo rentado porque yo tengo que trasladarme hacia allá porque la gente, ok, ya tienes gente que está yendo y tú estás yendo, bueno, ya, estás aplicando el primer principio, estás yendo, ¿verdad? Ok, vamos con el segundo. Debemos tener siempre presente lo que reveló y demostró Jesús, de que cualquiera, y quisiera reforzar esto, cualquiera, Mateo 7:24, anótalo allí, dice, cualquiera pues que me oye, cualquiera, y cualquiera implica cualquier persona. Y también en un sentido despectivo, ¿no? Cuando dicen, ay, es una cualquiera, es un cualquiera, se mete con cualquiera, o sea, está hablando de gente despreciable.
Pero es importantísimo siempre tener presente que cualquiera, sin importar su trasfondo, su pasado, su estatus socioeconómico, su edad, ni su inteligencia, ni su educación, ni su edad, ni su raza, ni su color, ni su discapacidad, ni sus tendencias, ni ninguna otra, ni absolutamente nada, ni su preferencia sexual, ni nada. Cualquiera puede llegar a ser un discípulo, porque es Dios, el Espíritu Santo, quien hace la obra dentro de nosotros. No somos nosotros. Si tenemos esta mentalidad, veremos tesoros y potencial infinito en cada persona. Yo muchas veces, cuando empezamos en un área nueva y veo los que empiezan a venir, yo digo, ay, ¿qué, qué va a hacer Jesús de estos 7, 8 que tengo aquí? No se arma uno solo, ¿no? Uno discapacitado, el otro ya que apenas si puede, pues, caminar, los otros tres que no saben leer. Dices, ¿qué? Pero es tan emocionante que esos son los que Dios usa para revolucionar lo que sea, si es que nosotros lo tenemos claro. Nunca, nunca, nunca menosprecies a nadie. Nunca, nunca se nos olvide Primera de Corintios 1 del 26 al 29. ¿A quiénes escoge Dios? Se los leo en la traducción al lenguaje actual, está un poco más claro. Dice, recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Bueno, de los que estamos aquí, pues ahorita vamos a pasar lista, ¿verdad? Débiles, necios, inmundos, eh, lo que no es, ¿no? Despreciables, despreciados. Dice, continúa, según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piense que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Por eso ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. La Reina Valera lo dice un poco más claro, es un poco más apegado al texto original. Dice lo necio del mundo. O sea, el mundo es necio por naturaleza, pues es de los necios escogió a lo necio de lo necio. Es como si tú tienes una caja con puras manzanas podridas y escoges las más podridas. Eso es lo que somos tú y yo. Si tenemos esa mentalidad, estaremos siempre emocionados y expectantes de lo que Dios hará cuando inicie y mantenga el proceso de hacer discípulos. Todos los que estamos acá lo hemos visto. Pero algunos dicen, tú no puedes discipular si no has sido discipulado. Solo pueden discipular los que han sido discipulados. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está semejante mentira en la Biblia? Esa es una mentalidad del sistema religioso, del sistema fallido que siempre termina en corrupción, aun cuando sea con la palabra de Dios. Dios ya nos lo demostró. Responde a esta pregunta para poder, pues ahora sí que rebatir y demostrar que esa mentalidad de que solo quien ha sido discipulado puede discipular a otros se caiga y seas libre de esa atadura. ¿Quién es el que está capacitado y facultado para discipular a otro? Repito la pregunta. ¿Quién es el que está capacitado y facultado para discipular a otro? La respuesta lógica, pero no bíblica, es aquel que ha sido discipulado. Pero eso que es lógico, pero no bíblico, es lo que ha producido el sistema jerárquico piramidal que tenemos hoy, el sistema fallido porque hace diferencia entre discipulados, por un lado, que forman el clero, los capacitados, y el pueblo, la gente que no ha sido discipulada, y hace diferencias entre las personas. Entonces un hombre discipula a tres, y pues de esos tres, uno discipula a cinco, otros a dos, y así van, y van en cadena. Y el primero está en autoridad sobre todos.
y la autoridad va escalonada y eso conduce al sistema fallido que termina en corrupción. Por eso el sistema G12 fracasó. Lo puedes consultar. Es un sistema que fracasó porque terminó enfocándose en la estructura y el liderazgo más que en Jesús y en la Biblia, enfatizando excesivamente el crecimiento numérico sin profundizar en el conocimiento de Dios y de la Biblia, y terminó en prácticas de manipulación emocional y un exceso de control sobre la vida personal de la gente. Por eso, más del 90% de líderes prominentes que adoptaron el G12 lo han abandonado y afortunadamente algunos hasta han dejado el sistema actual y han adoptado el modelo de Jesús, que es ampliamente practicado en China. Ya es un secreto a voces, donde no hay jerarquías, donde no hay control y donde la obra crece a pasos gigantes, 20 a 30 mil conversiones diarias. Entonces, ¿quién es el que está facultado para discipular a otro? Terrenalmente hablando, ninguno. Ninguno. Pues el único capacitado y facultado para discipular es Jesús. No hay otro más que Jesús. Pero hay buenas noticias. Jesús vive en nosotros, dentro de nosotros, y quiere seguir haciendo lo mismo que hizo hace 2000 años por medio de nosotros, usando nuestra boca, nuestros pies, nuestras manos, nuestras vidas. La meta suprema de todo creyente debe ser Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El discipulado es un proceso que va a durar toda la vida, tal y como la crianza de los hijos. Pablo mismo dijo al final de su vida, todavía no lo he alcanzado, o sea, nunca vamos a llegar a ser discípulos perfectos, jamás, siempre vamos a estar en proceso de aprendizaje y de formación. Por eso es que el único capacitado y facultado, el único perfecto es Jesús. Entonces, el saber y entender que el único que está capacitado es Jesús, entonces me muestra que yo soy parte del proceso de ser hecho discípulo, que yo estoy siendo hecho discípulo mientras disipulo a otros, que es Jesús en mí quien disipula a otro y es Jesús en el otro quien me disipula a mí, de modo que ambos estamos siendo disipulados por Jesús. Desde el preciso momento que voy a otros y empiezo a enseñarles la palabra de Jesús, desde ese momento Jesús me está disipulando a mí por medio de ellos y Jesús los está disipulando a ellos por medio de mí. Entonces somos tan bendecidos como los presos de nosotros ser parte del proceso y de estar siendo hechos discípulos. Por medio de Jesús, a través de ellos. Y ellos, por medio de Jesús, a través de nosotros. Y eso pone el discipulado al alcance de todos, porque esa es la meta de Dios. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos, no algunos, dice todos, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esa es la meta de Dios. Al saber esto, estoy aplicando el segundo principio. Repito, primer principio, el líder debe ir y no viceversa. Dos, el discípulo no nace, se hace. Tres, el discípulo se hace mediante el compromiso y la enseñanza, el discipulado. Entonces, todo lo que haga debe ir enfocado, dirigido intencionalmente a bautizar en agua a quien estoy dando la palabra. Segundo, enseñarle que guarde todas las cosas que Jesús ha mandado a fin de que obedezca el ir a otros y repetir el proceso. La estrategia de Jesucristo se puede resumir en las 3 E's o la triple E o la E al cubo. Evangelizar, entrenar, que es discipular, y enviar. Ahora, ¿enviar a qué? Lo envío a hacer lo mismo, evangelizar, entrenar y enviar. Y eso va a producir una reacción de cadena de multiplicación. Miren, por los últimos 40 años yo hacía cuentas. Hemos venido elaborando, desarrollando y mejorando el material de enseñanza que vaya enfocado a conseguir esto. Cuando Jaime vino en 1988, que lo conocí, él traía mm, em, unos manuales de la Cruzada Profesional y Estudiantil para Cristo, los 10 grados básicos. Intentamos dar eso dentro de la cárcel, pero no funcionó porque eso estaba dirigido a profesionistas, a universitarios. Entonces, tomamos los
los temas y los empezamos a hacer accesibles a personas con un promedio de estudios de tercero de primaria, porque ese es el nivel educativo de los presos en promedio. Hay universitarios, pero hay muchos que ni siquiera pues primaria han hecho. Tercero de primaria es el pues promedio. Luego, juntos con ellos, descubrimos esto. Todas las cosas que Jesús mandó guardar eh, a sus discípulos, buscamos entre varios allí de la cárcel, entre todos, y encontramos 250 mandamientos. Últimamente hallé otros 10, son 260. Y nos dimos a la tarea de irlos incluyendo de manera, pues, conforme a temas y todo en los 12 módulos, bueno, que son 13, y con ellos dándolo, ellos me decían, oye, mira, ¿por qué no incluyes esto y esto? Y ellos fueron los que nos dijeron, nos hace falta un curso sobre el trabajo, porque nadie nos ha enseñado. Hicimos el curso sobre el trabajo, sobre la mayordomía, y hicimos ese curso. Y, y luego sobre los cimientos, y luego un esquema para pues formar líderes, y así fue como se han ido desarrollando, elaborando y mejorando los cursos durante estos últimos 40 años, desde 1988, 89. Y el propósito de ese material es poder llevar a cabo la estrategia de Jesucristo. Y no es formar líderes, sino líderes que formen líderes, que es algo muy necesario dentro de la cárcel por la rotación, por el movimiento, por las libertades. Sobre todo ahora que de manera histórica, porque les quiero contar, algunos pues ya lo saben, pues convocamos aquí a los que ya iniciaron con este proceso, esta bendición, esta sorpresa con la que Dios nos abrió el año. Desde 1991, cuando se inauguró el Ceferezo número 1, el altiplano en Almoloya de Juárez, Jaime hizo gestiones, solicitudes, buscó la manera de poder ingresar para llevar la palabra a esos centros. Miren, Jaime hizo lo que no te imaginas. Yo fui con él, hablamos con autoridades, pero nos decían, ¿verdad? Como esa canción mexicana, nos decían que sí, pero no nos decían cuándo, ¿verdad? Y nunca. A principios de este año nos han abierto de par en par las puertas de los 14 ceferezos y tenemos la preciosa oportunidad de empezar desde cero y desde el principio establecer la estrategia de Jesucristo, sobre todo porque la autoridad ha sido muy específica. Nos ha pedido que enseñemos lo mismo en todos los centros, ya que la dinámica de estos centros de máxima seguridad implica por seguridad la rotación y movimiento de los internos de un centro a otro. Y quieren que cuando sean trasladados de un centro a otro, en el siguiente puedan continuar recibiendo las mismas enseñanzas que recibían en el anterior. Entonces, esta reunión es principalmente para establecer eso, pero también para ayudar a quienes empiezan a ingresar a alguna cárcel o cerezo, o incluso ya tienen tiempo ingresando o que están iniciando una iglesia en casa, o tienen un auditorio o un salón o un templo donde se les reúne gente, para que enfoquen sus esfuerzos en la estrategia de Jesucristo, usando los materiales de enseñanza que durante tantos años hemos usado y mejorado con excelentes resultados, y facilitarles su acceso y uso. En 1997 fue cuando empezamos a ya sistemáticamente, pues intencionalmente, ya elaborados los módulos, empezamos a, a usarlos. En ese tiempo había nada más 4 iglesias centradas en el lugar del culto. 10 años después, para el 2007, ya eran cerca de 100 iglesias. Hoy rebasan las 200 iglesias dentro de las cárceles, nada más en la
Ciudad de México, porque esto funciona, la estrategia de Jesús funciona. Y pues ahorita, pues Blanquita, en un minuto, bueno, en el tiempo que le tome, pues les Nada va a más para. contar Hola. su experiencia, porque ella es la que me ayudaba a calificar las tareas. Yo le llevaba los cuadernillos y ella me ayudaba a pues calificar y me ayudaba a hacer las constancias. Y año tras año empezamos a ver un incremento que se fue doblando de un año para otro, pero bueno, eso ya se las cuentas tú. Es- Ok, yo recuerdo que cuando Beto, empezó, bueno, yo recién casada, empezaba a llevar los cuadernillos cuando eran así, en cuadernito, ¿no? Y llevaba cada vez más y más y más. Cada año, al año me traía 100, pero no me los traía a mí, sino que yo lo veía y calificando, calificando. Y la verdad, yo pasaba y lo miraba. El único día que él podía, porque vivíamos en Cocoyoc, en Lomas de Cocoyoc, era de un lapso de lunes, todos los días ibas a la cárcel en ese tiempo. Iba todos los días y tenía el lapso de irse a las 5 de la mañana, 2 horas y media para llegar al norte o al sur, dependiendo, y regresaba y llegaba a las 10 de la noche. Él nada más llegaba para dormir y levantarse otra vez a la hora que él toda su vida se ha levantado. Entonces, el único día que podía calificar era el día domingo, sábado o domingo. Entonces, pues la verdad sí sentí feo y yo le dije, oye, si quieres, te ayudo. No, creo que tú me dijiste, oye, ¿puedes ayudarme? Y yo te dije, "Ah, ok, sí, claro." Y empezamos, pero yo calificaba todas las tareas. Yo se las ponía hasta en rojo cuando estaban mal. Y, Era muy misericordiosa porque aquí no lo es. y corazoncitos les ponía y Sí, todo. o sea, les ponía, Todos mira, pues ánimo, felices con ella. Reprobaban puedes. conmigo, pero con ella todos sacaban 9 a 10. Todas para mí eran excelentes, ¿no? Pero les hacía ver sus errores. Entonces, ahí aprendí yo más que él. Créanmelo, porque ya me las sabía de memoria. Entonces, ahora lo que pasaba que al siguiente año ya eran 200. Al siguiente año eran 300 cuadernillos. Y así fue creciendo y creciendo hasta llegar a más de 500. Recuerdo que toda la semana 500 me ponía a calificar, más aparte las constancias, que era recuerdo que era una impresora tan fea, chiquitita, que era una por una. No teníamos el dinero. Toda la noche, Toda la noche, era días de enteros. noches enteras, de que yo estaba ahí con él, ay, poniendo una, y luego se le trababa, y luego reiniciar. Créanmelo, Una pesadilla. que, yo lo viví con él y esto aumentó. ¿Cuántos A llegaron a llegar, ser? casi llegaron a 1000. Yo hasta que dije, ya, o le pagas a alguien, No, fue, porque yo fue, fue entonces no. porque 2 años después ya eran 3,000. Sí, Fue sí, que de los líderes escogí algunos y ya ellos eran los que estaban pero calificando y ella nada más calificaba las de los líderes. Entonces ya eso ya, pues, fue menos trabajo, pero las constancias teníamos que seguir haciéndolas y ya eran por miles, ¿no? pero así es. Pero miren, no me acordaba de esto, pero ahorita platicando, precisamente hace 2 meses, 3 meses, bueno, como 6 meses, que conozco a Dios cuando quiere algo y no me deja en paz, y no me deja en paz, y no me deja en paz. Yo sentía como si Dios me dijera, veía, cuando él me hablaba, veía una, ¿cómo se le llama a las flechas, donde los guardas? Aljaba. Aljaba. Yo veía una aljaba que estaba vacía y estaba vacía. Y yo decía, ¿por qué miro esto por qué está vacía? Y me decía Dios, dile a Alberto que ya está vacía. ¿A quién vamos a enviar?
porque yo miraba que a futuro eran muchos los que teníamos que enviar, pero no había nadie. Entonces yo le decía a Alberto, tienes que discipular otra vez. Lo estoy haciendo, no, 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 tienes que enfocarte, por favor, enfócate otra vez como lo hacías en la cárcel. Ahorita no estás yendo, pero enfócate con los que están afuera. Y oramos, Y fue todo el año ayunó el y curso. fue el año, el curso que se dejó de dar el lunes a los de los hombres y ahí metimos en ese horario puros futuros misioneros. Oramos para ver quiénes, y empezamos a hacer la lista, él los invitó y fue excelente porque más casi llegamos a 50 y luego 40 y se llenaba yo creo que más el lunes. Fue impresionante porque miren, conozco a Dios así como yo sé que ustedes lo conocen en su tiempo de oración, pero siento en mi corazón que Dios está demandando y esa aljaba está vacía, diciendo, necesito. Y Dios lo ha estado respaldando con que la noticia nos viene de esta licenciada de que son 17 centros federales, 14. 14. Yo sé que cada uno de los estados están con las cárceles. La mayoría ya les abrieron todas. Acabo, miren, dos cosas. La primera es que he tenido unas llamadas especiales, o sea, con los del norte. ¿Por qué les digo esto? Porque créanme lo que me da gusto y de verdad que no, hasta me cuesta dormir de pensar de toda la inmensidad que nos viene adelante, a ti y a mí, y a nosotros que estamos en los estados. De la nada, nos abren los 17 federales, 14. 14, perdón. Yo no Igual sé por están, qué, yo no igual sé por qué estoy están aferrada a puestos oyendo 17, tres. no lo sé, pero bueno. Y después a Alex, nuestro amigo, que está en Estados Unidos, hace 3 semanas, 3 o 4, que le llamó Alberto y le da la noticia que su papá le llama y tiene un primo que es sheriff de Brownsville. Le abrieron todas las cárceles. Escúchenme, todas. ¿Y a quién vamos a enviar? ¿A quién? Y él, ahorita ya están haciendo ese proceso. Estoy hablando con los del norte, todos los que están, porque necesito que los que tienen Y visa con no tienen, Alejandro Castro, que y también le Alejandro que dijeron está que en aquí, Texas puede ir a en esa Texas cárcel cuando también quiera. tenemos hasta Texas abierto. Y espérense, porque nuestro hermano Lucho también, 27 cárceles en Sí. Washington. Miren, no nos vamos a dar abasto. Y siento que esa aljaba está representando los 32 estados de la República, donde cada uno tiene que llegar y decir, ¿sabes qué? Ya tengo 5 entrenados, ¿a dónde los enviamos? Ya tengo 4, ya tengo 3. Tenemos que sumarnos a lo que Dios quiere y está ahorita, en este momento, haciendo, y esto es poco, porque lo que estamos orando, porque todos estamos orando, y si no estás orando con el boletín de oración, yo te animo, porque otra de las cosas que Dios me trajo en visión, que yo veía una mina, y en esa mina todos entrábamos. Allí estábamos todos los estados, pero unos picaban con un palito chiquito, un martillito, otros con una pala y otros con fuerza, pero todos estaban ahí. Pero los que cavaban más y más encontraban oro. Y Dios me mostraba que esa mina, el boletín que tenemos de 24/7, es una mina de oro. Y si tú no te has atrevido a entrar, que estás en algún estado, no vaya a ser que nos estemos viendo como aquel que vi, que yo veía que era un martillito chiquito y estaba así, porque decía, no, pues no voy a orar porque es como pérdida, o no me gusta porque no es que te guste,
Es que ahí están todas las cárceles a nivel mundial y estamos a toda máquina entrando, metiendo y metiendo. Ya gracias a Dios terminamos toda Europa. Y ahora nada más nos falta el último continente, Oceanía, y es pequeño. Miren, de verdad se los vuelvo a repetir. Y delante de Dios se los digo con todo el temor de mi corazón. Siento que Dios me está diciendo a quién vamos a enviar. Somos parte de todo esto. Hagámoslo. Aunque sea una hora, entra. A la hora que tú quieras, en la mañana, en la madrugada, en la noche. Entra una hora y nada más una hora. Para que nuestro no sea un pequeño martillito, sino sea una pala gigante, ¿cómo le llaman esos picos? Ujú. Donde estemos escarbando y cada uno vamos a sacar es ese oro, esa mina que Dios nos está dando. Entonces, el propósito de todo esto que Alberto está haciendo es para que no nos estanquemos, porque la mayoría nos hemos estado dando cuenta que se basan nada más en los módulos, No, como, no, pero ahorita voy a bueno, explicar. ahorita Beto lo va a explicar, pero de verdad les animo a todos, entren porque esto va en grande y Dios nos está abriendo las puertas. Y ahora ya nos va a abrir y me mostró toda la zona sur. Van a empezar a caer presos de Brasil, de Perú, de todos lados. Y los que están en el sur van a empezar a entrenarlos. Y ellos son los que se van a ir para abrir cárceles en todo América. Entonces, echémosle ganas, sigamos unidos y sigamos en este propósito de discipular aquellos que Dios ha escogido. Bien, entonces, bueno, yo aquí en los 10 minutos que me quedan, bueno, ya me quedan 3 minutos, pero voy a tomar 7 más, perdónenme. Este, les quisiera compartir aquí, déjenme tantito, me acomodo, ahí está, acá está. De la página, ¿cómo puedes echar mano, pues, de, pues, los recursos que hay, ¿no? Este, eh, entras a la página, te vas a la sección de cursos y se abre esto. En cursos, aquí hay, abre esta página, abre con los 3 manuales que ya les hemos dado. En cada congreso que hemos ido, les hemos dado una copia física. En el Congreso de Puebla les dimos el, el manual edición discípulos y edición líderes. Y en el Congreso de Chihuahua les dimos el edición grupos. Ahora en el de Colima les dimos lo del, lo de la oración. Este, e- este manual, por si ya no lo tienes, por si se te perdió o por si pues no fuiste y no lo tienes, lo puedes descargar de aquí. Le dices aquí descargar y se te abre una ventanita en donde te va a pues pedir a dónde quieres que lo descargues y ya se lo das, ¿no? Lo imprimes o lo puedes ver en tu laptop o en tu PC o en tu celular. Es un archivo PDF. El edición discípulos y el edición líderes son manuales personales. Son como para que tú los hagas, como para que tú los empieces a hacer, a llenar para ti. Hemos tenido la bendición de verdad. Yo estoy sorprendido, sorprendido por la bondad, la misericordia y el favor de Dios por usar a un amado hermano muy, muy querido, Crispín, que Dios tocó su corazón y cuando él empezó a hacer esto, él dijo, esto lo deben tener todos los presos y desde hace años se ha dado a la tarea con sus recursos, con sus propios re- recursos, sin pedir a cambio nada. Ya perdí la cuenta, pero son más de
ejemplares. Y yo creo que me estoy quedando corto, porque Sí, ha enviado a muchísimos. los estados, ha enviado a muchos estados. Lo que les hemos dado en los congresos es gracias a que él nos ha pues provisto esto. Y hemos repartido a muchos líderes, a muchos, pues dentro de la cárcel, a los voluntarios, estos dos, edición discípulos y ediciones que son para que los hagas individualmente tú. Hicimos otro que es igual, pero es edición grupos. Este edición grupos está diseñado para que se nos faciliten las copias y lo podamos dar dentro de la cárcel. Entonces, los que están entrando y van a empezar a entrar y ya después de la primera reunión, pues que se hizo eh, y que ya para que pues nos conozcan y todo, ya estamos haciendo un convenio con las autoridades y en ese convenio viene que nuestro trabajo principal es discipular, ¿no? Bautizar, ¿no? Gracias a, gracias a Dios por José Luis Bolaños, porque se le prendió el foco y creó Comunidad Cristiana Emanuel AR. No, ellos nos dijeron, nosotros pues sabemos que ustedes son pues Fundación Emanuel, pero legalmente necesitamos una R. Le dijimos, gracias a nuestro jefe de jefes tenemos una y con ese papel ya se legalizó todo y ellos quieren que solamente un grupo, una iglesia entre y sea a cargo de los 14 centros. No quieren de varios grupos porque causan mucha división, mucha confusión y lo sabemos. Y quieren que todos estemos enseñando lo mismo. Entonces, lo que se tiene que hacer es descargar ¿sí? Si lo abro aquí, aquí dice edición grupos, manual de crecimiento espiritual. Y si se dan cuenta, acá no hay página, sino dice D01, D02. Agenda de objetivos para nuevos clientes D03, D05. Nivel 1, D06. Vienen numerados. D quiere decir discipulado. Entonces va del discipulado 1 al discipulado 147. Hay 147 enseñanzas aquí en donde está combinado este manual de crecimiento espiritual, combina los otros dos, o sea, combina el de, que se llama, que se llama discípulos con el de líderes. Toma el de líderes, que es pues volumen 2, toma los dos y los combina en uno solo, pero diseñado para que de aquí se saquen copias. Aquí trae cómo usar el manual, trae instrucciones claras y ya luego trae, por ejemplo, lección uno es en una sola hoja. Y en esta hoja al reverso es donde te hacen su tarea, porque luego no es fácil que ellos tengan acceso a hojas allá adentro. Entonces, esta misma hoja con la que toman clase y que ellos van pues llenando los espacios en blanco, es la misma hoja que entregan para que se las califiques. Y aquí viene la 2, luego bueno, ya viene lo de la agenda. Y luego aquí, por ejemplo, dice, esta página ha sido dejada en blanco intencionalmente a fin de facilitar el fotocopiado correcto. ¿Por qué? Porque el margen debe estar en el lado izquierdo, ¿no? Entonces aquí ya viene lo que es pues nivel uno y este se imprime por ambos lados. Pero como se imprime por ambos lados, hay espacio en las clases que tienen dos hojas, hay espacio para que en esas dos hojas, impresas por los dos lados, puedan hacer sus tareas y puedan entregar eso. Esta es la lección 2 que es también por dos lados, tiene espacios. Esta es la 3 que es por un solo lado. Esta es la 4 que es por dos lados. Y ya luego viene lo que tradicionalmente hemos conocido, el módulo uno, la persona de Cristo. Vienen las lecciones y aquí viene para que haga su tarea atrás. En cada una de las hojas
en la parte de acá abajo, ¿sí? Lo voy a ampliar un poco. En la parte de acá abajo, aquí, viene lo que se pone en los espacios en blanco, para que si algún interno no alcanzó a copiar, lo pueda luego él hacer, o de pronto algunos internos no van porque o tuvieron visita o tuvieron que ir al jurídico y les puedes dejar la hoja con alguien más. Entonces, eso es pues lo que es el material impreso. Tienes que ir clase por clase. Eh, Hay tres posibles escenarios dentro de la cárcel. El escenario totalmente restringido, el parcial y el abierto, ¿no? En el abierto nos dejan llevar una televisión, nos dejan llevar un DVD, nos dejan llevar una laptop, un cañón. Si te dejan meter eso, es una bendición poder dar los cursos visualmente. Voy a abrir este, que es el de, bueno, empezamos aquí por establecer que la Biblia es la palabra de Dios. Es lo primero que tenemos que establecer. Si ellos no confían en la Biblia, pues ¿cómo pueden confiar en todo lo que les vamos a hablar posteriormente? Aquí vienen estos iconos. El icono, pues, Ya casi no hay de morado es otros, para solamente resolver la de en política. línea, para cuando para cuando das cursos en línea. Entonces, entonces, ignora esto. Aquí viene el cuadernillo por un solo lado de esta clase y vienen las respuestas correctas para que lo califiques. En el manual de edición grupos, aquí en el índice, puedes ver al final dice respuestas correctas, o sea, trae todas las respuestas de todos los, de todos los cuestionarios. Entonces, si te dejan entrar con un cañón y con una laptop o con una tele, mira, yo me esforcé mucho, la verdad que Dios me mandó a hacer esto y lo hago con mucho gusto, pero me conmovió mucho cuando le puse la primera muestra que se llama Jaime. Estábamos que se llama Colombia, ahí tuve como que más tiempo y ya armé la lección uno del módulo uno, ¿no? Y se la puse y la estaba viendo y me volteaba a ver y me volteaba a ver y empezó a llorar. Y yo dije, chin, yo creo que algo hice mal. Me abrazó y me dijo, mira, ahorita me trasladé a la cárcel, dice, cuando yo estaba preso. Yo me deleitaba tanto en lo que nos enseñaban. Y una vez un hermano llevó ¿cómo se llama? Un franelógrafo, pues, o sea, de los niños. Y empezó a poner, pues, figuras allí. Y no sabes cómo al preso le emociona ver que le enseñen visualmente. Y nada más de imaginar, dice, lo que esto va a producir en los corazones de ellos, dice, híjoles, me dice, qué bendición, de verdad que esto es algo que Dios te dio. Y a partir de allí nos hemos dedicado a hacer los videos, a mejorarlos. Ahora con la inteligencia artificial se puede mejorar muchísimo, pero bueno, eso ya será en una tercera edición o en una quinta. Pero lo que tendrías que hacer aquí es descargar este video del instructor. A ver, perdón, piqué donde no debía. Bueno, si lo quieres ver tú en línea, ahí le picas. Pero le pones aquí descargar y te dice que Google Drive no puede analizar este archivo. No tienen virus, te aseguro que no tienen virus. Y le pones aquí descargar, lo descargas a tu compu, lo pones en una USB y ya lo llevas a la cárcel y se los ponen. Si quieres,
en el video hay de 4 a 6 preguntas que tienes que contestar. Puedes consultar este video, que es el que tiene las respuestas y ya pues tomas notas, ¿no? Cada clase está diseñada para que se imparta en menos de 1 hora, ¿sí? Y ese es el escenario, pues por decir, en el que pues nos dejan entrar con todo. Hay un escenario que es el escenario pues normal, en el que pues sí nos dejan entrar con Biblia y con pues materiales, podemos sacar copias, podemos hacer todo. Pues bueno, en ese caso tienes que descargar esto, y aquí por ejemplo abro y este es el que les vas a dar. No tienes tele, no tienes video. Lo que tienes que hacer, pues, es estudiarlo, resolverlo, hacer las tareas, hacer el, que se llama cuestionario, evaluarte para que tengas autoridad, memorizarte el texto y Porfirio, se le echó larga, y Porfirio. así, pues, continúas como y Está bueno, Porfirio. Hasta y mañana, les gracias. calificas y ahí te la llevas y es una aventura. Ahora, yo quiero aquí que veas, todas tienen las 4 acciones: aplica, memoriza, ora, resuelve. La primera aplicación es que entiendan que Dios los ama, ¿no? Y aquí la oración, están ellos orando para que puedan leer toda la Biblia. Si tú examinas, y yo te animo que le eches un ojo a las aplicaciones prácticas, y el desafío es que tú las hagas. Por ejemplo, aquí la agenda de objetivos. Mírate, en la clase 5, o sea, si das una clase por semana, fíjate lo que les vas a pedir que hagan en la quinta semana, ¿no? Aquí dice, vamos a ponerlo un poco más grande. Fíjate lo que les vas a dejar de tarea la quinta semana, o la quinta clase que les das, la quinta clase, sea en tu casa, en tu iglesia. La quinta semana dice: siguiendo el ejemplo de Jesús, pide el favor a 5 más familiares, amigos o vecinos que te ayuden a hacer esta tarea de contestar 10 breves preguntas de una encuesta de opinión popular acerca de la desintegración familiar. Pregunta a cada uno lo siguiente y escribe. Los mandas a hacer la encuesta. Ya, ya en caliente, como va, ya sin esperar, ya para el curso que sigue, que es ¿qué se llama? Pues nivel 1, ya los bautizas y los comprometes y los vas llevando paso a paso a que vayan involucrándose, a que se vayan metiendo, al punto de que a medida que vas cubriendo esto, ellos llegan a poder establecer una iglesia, o en su casa o en la casa de alguien más, o están discipulando a alguien de manera intencional, de manera personal. Entonces, eh, em, eso es lo que les quería, pues, compartir hoy. El tiempo siempre nos gana, pero quiero animarnos a que estemos en un mismo espíritu todos, a que estemos enseñando lo mismo, y a que pues nos reto a que hagamos las tareas. No sé hace cuánto tiempo no haces encuestas, ¿no? Pero pues si vas a dar esa clase, pues vas a tener que hacerlas tú. Y eso nos ayuda también, porque nos mantiene frescos y nos mantiene creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo. Entonces, muchísimas gracias.